Entonces, cuando ellos logran llegar al objetivo, para uno es una gran satisfacción. Entonces, para mí lo que me motivó más que todo es el poder ayudar. La atención de Yo Le Guío se brinda de lunes a viernes en horario de 8 a 12 mediodía. Las personas que requieran información o colaboración pueden encontrarlas en un kiosco ubicado en la entrada principal del hospital. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Hoy en el informe del Estado de la Nación que escuchamos la entrevista con don Jorge Vargas Cuyel, resaltaba ese informe la situación de la inseguridad que está viviendo el país y de cómo lastimosamente, mientras los delincuentes hacen de las suyas, nuestros organismos y nuestra sociedad, especialmente de arriba, la cúpula, gobierno, asamblea, OIJ por un lado, Fuerza Pública por otro lado, Ministerio de Seguridad por otro lado, así cómo van a funcionar las cosas, cómo vamos a hacerle frente a una delincuencia que cada vez se arma más, que cada vez es más violenta, que el sicariato está haciendo de las suyas en nuestras calles, en la confrontación permanente con bandas criminales que han dejado muchos muertos hasta ahora a nivel nacional. Obviamente que el diagnóstico es ese, la solución, la salida, ¿cuál puede ser? ¿Por qué no pensamos en que hay países que han vivido la misma situación como la que estamos viviendo actualmente y terminaron en una situación de guerra que dejó muchísimos muertos? O una situación peor. O una situación peor. El general Oscar Naranjo, que fue vicepresidente de Colombia, director de la policía y en su momento fue considerado el mejor policía del mundo porque fue quien mató a Pablo Escobar Gaviria, está con nosotros a esta hora. Don Oscar, qué gusto tenerlo con nosotros esta mañana aquí. Bienvenido, además, acaba de llegar a Costa Rica. ¿Cómo está, don Oscar? Henry, un gusto saludarlo, a usted, a sus compañeros en la cabina y desde luego saludar a su inmensa audiencia. Mil gracias por esta llamada. Déjeme preguntarle primero, antes de entrar de lleno en los temas, es ¿por qué la visita? Bueno, he sido aquí convocado por un grupo particularmente muy mezclado, donde habrá un foro el día de hoy y participaré en un panel donde habrá presencia de académicos, empresarios, líderes políticos y funcionarios de gobierno para tratar el tema que ustedes estaban mencionando, la verdadera situación de alarma que no es solamente de Costa Rica, sino de toda América Latina, en función de la agresividad con que el crimen organizado está llegando a cada país a generar violencia y zozobra. Claro, ahora, decíamos hace unos momentos, general, que los narcotraficantes se aprovechan de circunstancias que se generan en el país. Por ejemplo, encuentran caldo de cultivo en sectores vulnerables, de pobreza, donde el Estado no ha hecho presencia. Alguien dice, si no se atacan esos focos, es muy difícil también hacerle frente a la criminalidad como tal. Sin embargo, cuando a usted le consultan, porque debo decirlo que al general Oscar Naranjo, muchos presidentes lo consultan precisamente sobre este tema, la primera recomendación suya siempre, ¿cuál es, general? Pues lo primero es que debe haber, digamos, una voluntad política clara de enfrentar el crimen, una voluntad política que se exprese en una especie de acuerdo y consenso nacional para que haya un frente realmente unificado de la sociedad que dé una señal clara a los delincuentes de que este no es un tema de un gobierno o de la policía o de fiscales y de jueces, sino que es un tema que se asume desde el liderazgo político que congrega al conjunto de la sociedad y de las instituciones. Y el segundo tema es que procuremos en América Latina que las políticas de seguridad no sean políticas transitorias de un gobierno, sino que sean políticas de Estado, es decir, sostenibles en el tiempo, donde haya una coordinación y una participación sobre lo que ustedes llamaban hace unos minutos la atención, y es que las distintas ramas del poder tienen que estar, claro, son independientes, pero deben estar trabajando de manera armónica, con unidad de criterio, y de manera bastante coordinada para hacerle frente a un adversario que paradójicamente parece siempre más estructurado, más unificado
que lo que estamos en América Latina. Yo suelo decir que mientras en América Latina los procesos de integración política regional están paralizados, detenidos, desestructurados, el crimen organizado cada vez opera de manera más transnacional y coordinada. General, buenos días. Mucho se ha hablado en nuestro país de que ya se ha convertido en un narcoestado. Desde su experiencia, desde su óptica, ¿qué elementos diferenciadores tiene un narcoestado versus un estado que está sano, que no tiene la influencia de narcotraficantes en sus decisiones y en sus poderes? Bueno, yo comienzo, digamos, por apartarme un poco de una manifestación que realmente es muy dura, que en mi opinión, digamos, no se da en Costa Rica. Uno podría afirmar que estamos frente a un narcoestado, incluso en los momentos más críticos de otras naciones en América Latina, donde había un poderío como el que pudo manifestar a través de hechos violentos, indiscriminados, con un aparato criminal muy potente como era el cartel de Medellín. Debo decir, mi país no cayó, no se arrodilló ante esa intención de convertir a Colombia en un narcoestado, y yo diría que, digamos, en Costa Rica está a tiempo Costa Rica de revertir una situación donde, digo, no hay, en mi opinión, una síntoma de que haya un narcoestado. Sí hay síntomas, digamos, de que hay una violencia creciente, donde digo, hay oportunidad de contenerla, y probablemente el primer llamado es a que no normalicen la violencia y se acostumbren a cohabitar con ella, como lo sucedió en nuestro país después de un conflicto armado muy largo, donde la muerte se instaló por muchos años y nos acostumbramos un poco a convivir con ella. Yo noto, digamos, en Costa Rica que hay un sentimiento fuerte, como el que ustedes están expresando. Hay unos medios independientes, libres, que opinan, y eso me llama la atención positivamente. Claro. Ahora, general, cuando usted comandaba la policía y logró dar de baja a Pablo Escobar Gaviria, ¿el escenario en ese momento sobre esa unidad de fuerzas era ese, o en algún momento también la policía iba por un lado, el ejército iba por el otro, el departamento de inteligencia iba por otro? ¿Ese era el escenario en ese momento, o para lograr dar de baja a uno de los más peligrosos criminales en la historia, se pusieron de acuerdo todos? ¿General? Perdí la última parte de la pregunta, discúlpeme, por favor. No, muy puntual. Si cuando dan de baja a Pablo Escobar se logró unificar todas las fuerzas, porque usted, en efecto, nosotros estábamos destacando que aquí la sensación es que el OIJ va por un lado, Ministerio de Seguridad por el otro, el fiscal piensa otra cosa, mil divisiones en el peor momento que estamos viviendo. Pero la pregunta es, si cuando ustedes dan de baja a Pablo Escobar, cuando usted lideraba la policía, el organismo de inteligencia iba por un lado, el ejército por otro, ustedes como policía por otro, o lograron unificar fuerzas? Pues justamente lo que estás diciendo, Henry, es la realidad que vivíamos en ese momento. Unas fuerzas compitiendo entre ellas, a veces desarticuladas, y la lección, digamos, frente a ese monstruo que fue el cartel de Medellín, es que había necesidad de unificar esas capacidades, de asegurar sistemas de autoridad, de asegurar líneas de mando, de asegurar procedimientos de coordinación, y por eso surge lo que en ese momento en Colombia se denominó el bloque de búsqueda, que era una integración de capacidades interagenciales, interinstitucionales, para hacer un frente común a ese aparato criminal. Creo que esa es una de las lecciones, digamos, de esa historia triste, como es una lección entender que la capacidad de inteligencia probablemente es el punto de entrada para tener éxito frente al crimen. Si uno no conoce qué adversario tiene al frente, si simplifica esa realidad que tiene al frente, pero realmente no logra identificar toda la fenomenología criminal que la motiva, que la protege y que la repotencializa, es muy difícil
a través de la fuerza o de instrumentos jurídicos a enfrentarla. Por eso llamo la atención que una premisa clara es tener capacidades de inteligencia, como es una premisa clara también asegurarse de que hay un esfuerzo por controlar, prevenir y en todo caso castigar la corrupción. Usted dijo ahora, general, finalmente que estamos a tiempo, cuando Ángelo le hacía la pregunta del narcoestado, que ha sido un concepto que se ha cultivado en algunos sectores políticos, y usted dice, no, eso es remoto que eso pase, pero dice usted, pero estamos a tiempo de evitar que cosas peores le ocurran al país. ¿El límite cuál es, general? Pues me atengo, digamos, a una investigación probablemente la más reveladora de los últimos años, desarrollada por un investigador sociólogo argentino y que acaba de publicar recientemente en un libro que se llama El negocio del crimen. Después de analizar series estadísticas de crimen en América Latina durante 15 años, él llega a la conclusión de que cuando las tasas de homicidio superan el 22 muertos por 100.000 habitantes, la posibilidad de revertir esa situación de violencia tarda décadas, tarda años, según, digamos, esos estudios. Aquí la tasa es una tasa que ciertamente se ha duplicado en los últimos 3 años, pero pues todavía no llega a 20 por homicidios por 100.000 habitantes. Y pues, se está perdiendo la comunicación. La situación y seguir avanzando, digamos, para preservar su democracia y convivencia. Pues, general Óscar Naranjo, que fue director de la Policía de Colombia, muchas gracias por habernos atendido esta mañana, general, y ojalá sepamos escuchar todas estas cosas y todas esas experiencias suyas frente a un organismo policial como ese.